Amigos, a esta hora, 7:31 de la mañana, estamos listos para nuestra próxima entrevista. Recibimos en nuestros estudios a Juan Fernández Trigo, encargado de negocios en representación de España en Venezuela. Ha llegado a nuestro país hace 2 semanas y esta es la primera entrevista que otorga y nos permite este honor. Caramba, un placer tenerle por acá. Buenos días y bienvenido a Venezuela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí, la verdad. Además creo que la gente es muy cálida. Estoy, la verdad, encontrando muy pocas dificultades para mis contactos y una gran receptividad por parte de todo el mundo, tanto de las autoridades como de la sociedad civil. Así que estoy muy cómodo, la verdad. Muchas gracias. En razón del tiempo, no puedo leer punto a punto todo lo que resume su carrera diplomática, su carrera de más de 30 años en el servicio exterior, con un importantísimo acento en la experiencia latinoamericana. Quiero decir, pero muy puntualmente, que es abogado, licenciado en Derecho. Ha estado en infinidad de representaciones, incluyendo Naciones Unidas. Pero, ¿cómo resumir sus experiencias relacionadas con esos lugares donde ha estado representando diplomáticamente a España? ¿Cómo podría tejer, estructurar esa respuesta? Pues, aunque parezca vanidoso, yo creo que si se trata de resumir, yo diría que he orientado mi carrera siempre a buscar aquellos puestos que tengan contenido, en donde uno pueda aportar algo, en donde aquello que uno hace pueda tener una cierta traducción en lo que es el diseño de la política exterior hacia ese país o hacia esa organización. Y luego he buscado también pues tener una carrera donde haya podido tocar todos los palos, como decimos nosotros, ¿no? He estado en Naciones Unidas, he estado en la Unión Europea, he sido embajador también de la Unión Europea. O sea, he hecho diplomacia multilateral, pero también la he hecho bilateral. He hecho países que no son fáciles ni cómodos, como es el caso de Haití, como es el caso de Cuba. He tenido experiencias que yo creo que son impagables, como es el hecho de haber vivido el 11 de septiembre en Nueva York. He visto la destitución de Lugo, puesto que también fui embajador en Paraguay. He tenido la oportunidad de recibir a los reyes en cumbres iberoamericanas en Asunción. He organizado el viaje de los Reyes a Cuba, que era un viaje histórico importantísimo, era el único país de América Latina que no habían visitado. Bueno, yo por resumir, y ahora Venezuela, que tampoco es una plaza fácil, pero precisamente eso es lo que a mí me atrae, los lugares en donde uno pueda aportar algo y sean un reto para las capacidades. Otra cosa es que uno acierte siempre, pero en fin, el intento es ese, buscar lugares en donde se pueda aportar algo. ¿Qué ha influido para que se dé esa sucesión de experiencias en Latinoamérica? ¿Puede influir allí la voluntad personal, la disposición, o es que la experiencia le va haciendo una persona más cercana a atender los intereses de España en esta parte del mundo? Bueno, yo creo que aquí hay 2 razones. Yo hablaría de una razón profesional y otra personal. Yo creo que para un diplomático español Latinoamérica es una prueba absolutamente necesaria. No se puede entender lo que es hacer política exterior si no se entiende lo que ha sido la presencia de España en América. Y la entrada que uno tiene como diplomático en América Latina no la tiene como diplomático español, quiero decir, no se tiene en ninguna otra parte del mundo. Hay una conexión psicológica, hay una conexión cultural que te facilita muchísimo los contactos, por lo tanto también la influencia, ¿no? Y luego, bueno, pues hay unas razones personales. Yo me siento muy cómodo, precisamente por esta conexión personal de la que hablaba, ¿no? Uno siente, bueno, quizás sea un poco presuntuoso decirlo, pero yo creo que los españoles, con todos los defectos que hayamos podido tener en América, nos sentimos queridos, nos sentimos entendidos. Y yo creo que es muy fácil hacer conexiones personales, humanas, terminar teniendo amigos, moverte con facilidad, aprovechar la vida cultural, que es una de las cosas que a mí me atraen mucho, ¿no? Es decir, cuando hay posibilidad de ir al teatro en tu propia lengua, cuando hay posibilidad además de dar cabida en los centros culturales o en las actividades culturales de la embajada,
a personas del lugar que te recibe y traer también a personas de la cultura de España, y que además ves que se entiende la cultura de España, que se aprecia, que no es difícil explicarla, que no estamos hablando de un país asiático al que el flamenco le pueda resultar algo lejano, pues eso es muy gratificante, la verdad. Y a mí me ha parecido siempre que América Latina era un lugar de privilegio para un diplomático. Por eso yo me he quedado aquí tanto tiempo. En el corazón, ¿qué huellas podría compartir en este momento sobre la relación de la responsabilidad que le ha tocado ejercer en un lugar determinado y determinados, al mismo tiempo, hechos históricos que se han convertido en una gran coincidencia, en una gran experiencia para usted? Porque acaba de citar casos verdaderamente conmovedores. Uh-huh. ¿Qué destacaría o cómo describiría con un poquito de más profundidad esas experiencias? Bueno, por ejemplo, por hablar de algo humano, personal, mi destino en Vietnam, que fue de los primeros, para mí fue un choque tremendo la toma de conciencia con la pobreza, ¿no? Muchas veces nosotros, los profesionales de la diplomacia, nos circunscribimos a un círculo un tanto elitista, y cuando tú de repente caes en un país donde ves que verdaderamente la pobreza es algo que marca de una forma definitiva la vida de las personas, mi primer contacto con la pobreza real fue en Vietnam. Fue un verdadero shock. Una cosa que me impactó tanto que durante mucho tiempo, pues, en fin, bueno, quedé conmocionado, la verdad. Luego ha habido otras circunstancias que han sido también dramáticas. Por ejemplo, el terremoto de Haití, ¿no? Donde estuve 2 horas y media enterrado. El brazo me quedó con secuelas todavía. ¡Wow! Sí, me siento... tengo un brazo que no tiene toda su plena recuperación. ¡Wow! Y bueno, pues pasar por una cosa así es una cosa muy impactante. Bueno, además tardaron en sacarme. Por supuesto que se perdieron todas. Disculpe, ¿por qué quedó aprisionado contra escombros? Sí, se me cayó una pared sobre el brazo izquierdo. Oye. Y entonces no pude moverme. Todavía había muchas réplicas y no se atrevía nadie a entrar a sacarme. Me acuerdo que un miembro del personal de la residencia, que era una persona muy religiosa, entró rezando en voz alta para poder, en cierto modo, invocar la protección divina, y fue el que me sacó, el que levantó el bloque de piedra que me aprisionaba, ¿no? Wow. Oye, tenemos que hacer una pausa, por favor. Mantenemos allí la secuencia de estos testimonios y al regreso seguimos conversando. Muy bien. Para aterrizar finalmente en la perspectiva venezolana como nueva experiencia para un hombre de la trayectoria suya, con más de 30 años en el servicio exterior. Amigos, estamos conversando con Juan Fernández Trigo, la primera entrevista que da luego de haber llegado a nuestro país como encargado de negocios en representación de España hace apenas 2 semanas. Regresaremos. Seguimos conversando con el encargado de negocios de España en Venezuela, Juan Fernández Trigo. Oye, emocionante testimonio lo que nos va contando, esto de Haití. ¿Qué más nos puede contar rumbo a lo que es ahora el umbral de las responsabilidades en Venezuela? ¿Qué otras experiencias? Bueno, después de Haití vino Paraguay, que no fue tampoco un destino fácil. Como consecuencia de la destitución del presidente Lugo, tuvimos una situación en la cual Paraguay quedó aislado, y además teníamos una cumbre iberoamericana como la cumbre de Cádiz. Fueron tiempos difíciles en los cuales, pues, la relación con el gobierno paraguayo y España, pues, estaba muy delicada, puesto que nosotros también teníamos nuestras reticencias sobre esa destitución, y me tocó, pues, tener una relación, en cierto modo, por un lado muy atacada en público, pero por otro lado supe mantener, yo creo, que una línea de conexión con el ministro de Relaciones Exteriores. Nos veíamos a veces en secreto y conseguimos salvar la situación.
Yo creo que fue un destino, la verdad, muy enriquecedor. De ahí pasé a la Unión Europea, donde fui destinado a Uruguay y estuve en la época de Mujica, que fue una época muy interesante. Yo creo que el mundo entero prestó atención a un hombre que había o que ocupaba el poder de una forma diferente, y eso yo creo que supuso también un fenómeno mundial de primer orden, ¿no? El cómo se puede vivir con austeridad en el poder era una cosa que llamaba muchísimo la atención. Hubo también ahí fenómenos muy aislados, la legalización de la marihuana, por ejemplo, la ley del aborto, que también fue una cosa que fue pionera en América Latina. Luego también la vuelta de Tabaré Vázquez al poder, que también ha sido una personalidad de una gran trascendencia para el país. Y Uruguay, que ha sido un país siempre con una trayectoria, salvo la dictadura de los militares del 73 al 85, ha sido una especie, digamos, se le llamaba la Suiza de América, ¿no? Por la calidad de su democracia, por la honradez de sus dirigentes. Debo decir que fue una época muy grata. Tuve muchísimo acceso a los medios de comunicación. Pude hacer una política cultural muy interesante. Creé un premio de teatro, el Premio Escena, que daba un premio de $4.000 a cualquier obra de teatro en el circuito comercial de autor europeo y representada en los teatros de Montevideo. Montevideo tiene un teatro de una calidad excepcional. Y a mí, que me gusta mucho el teatro, pues pude introducirme. Creé también un premio literario para menores de 35 años, de novela, el premio Gutenberg para recordar al fundador de la imprenta. Y a partir de ahí, bueno, pues volví a Madrid. Ahí tuve también una interesante experiencia, puesto que en mi condición de catalán, en el momento en que hubo que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que implicaba la suspensión del gobierno de la comunidad autónoma catalana, había que desmontar una serie de embajadas, entre comillas, que se habían ido creando para difundir o para crear, digamos, ambiente favorable al proceso independentista catalán. Y como eso estaba en contra de la ley, pues me tocó el trabajo, no fácil, de desplazarme a Cataluña. Tuve amenazas por la calle y entonces a partir de ahí tuve que ir con cierta protección policial, pero conseguimos hacer el trabajo que se nos había encomendado, ¿no? Que era... Oye, antes de que se agote el tiempo de esta parte, Cuba, su relación diplomática con Cuba, ¿qué le dejó esa experiencia? Bueno, trabajar en Cuba es trabajar con dificultades. Ejercer la profesión de diplomático en Cuba es una cosa complicada, por lo tanto lo tomo más como un reto, como le decía antes, ¿no? El gobierno cubano es un gobierno difícil y desde luego para España es una relación muy delicada. Y por lo tanto, pues, bueno, me tocó organizar 2 viajes históricos. Hacía 32 años que un presidente del gobierno no iba a Cuba y el presidente Sánchez lo hizo en noviembre del 2018. Y luego el viaje que tanto tiempo esperábamos poder hacer y que, bueno, pues yo tuve el privilegio de organizar, que fue el viaje de Su Majestad el Rey Felipe VI. Un viaje complicado por todas las cuestiones, por la percepción que tenía la administración norteamericana, por las dificultades que había dentro de las distintas opciones políticas españolas respecto al mismo. Pero, bueno, creíamos que no podía quedar Cuba fuera de lo que era el ámbito de viajes latinoamericanos. Y creo que fue bueno. Además, el rey hizo un discurso muy aplaudido, un discurso en donde recordó la importancia de la democracia y, al mismo tiempo, lo hizo con un respeto y con una consideración que yo creo que es lo que a mí me guía, ¿no? Cuando pienso en mi trabajo. Hay que ser firme en las convicciones, pero delicado, diplomático, útil, eficaz, y para ello yo creo que es muy importante decir las cosas con cierta tranquilidad. Yo creo que ese es el gran mérito del discurso del rey en Cuba. O sea que... Qué interesante. Y de Cuba directo a Venezuela. En la próxima parte quiero que comparta con nosotros su visión de Venezuela hoy cuando le toca iniciar responsabilidades como encargado de negocios. ¿Le parece?
Bueno. Vamos a la pausa y regresaremos con Juan Fernández Trigo. ¿Cómo ve a Venezuela? ¿Cuáles son esos puntos que están prioritariamente en la agenda? Regresaremos. Estoy muy honrado como comunicador social, como parte de la familia de este medio de comunicación en esta transmisión simultánea de radio y televisión por tener el privilegio de la primera entrevista que da en Venezuela Juan Fernández Trigo, el nuevo encargado de negocios de España en Venezuela. Está con nosotros desde hace 2 semanas. Por cierto, me encanta esta frase, la anoté. Me acaba de decir Juan Fernández Trigo, llegas a un punto donde lo importante es aplicar la experiencia. Qué bonito. Bueno, a propósito de lo que significa ahora el compromiso ante Venezuela, donde, por cierto, hay muchos españoles que han construido al país como si hubieran nacido aquí, que se han enraizado con toda su descendencia, con toda su pasión. ¿Qué es Venezuela en este momento para Juan Fernández Trigo? ¿Cuáles son esos puntos prioritarios en la agenda de hoy? Bueno, Venezuela en estos momentos, como decía antes, es un país de una importancia capital. Está en todas las agendas de las reuniones internacionales. Por lo tanto, para mí es un reto profesional. A mí la ministra de Asuntos Exteriores, cuando me propuso este puesto, le di las gracias porque entendía que estaba ofreciéndome el poder aplicar o el intentar aplicar una cierta experiencia a una situación no fácil. Y esto también, digamos, que tiene un cierto matiz. Quiero decir, yo no llego aquí simplemente creyendo que porque haya hecho muchos puestos o porque tenga una experiencia en otros lugares, yo ya tengo ganado este puesto. En absoluto. Yo aquí estoy en una fase de aprendizaje, de mucho escuchar, de no pretender imponer criterios ni opiniones cuando uno lleva aquí 2 semanas. Por lo tanto, mi reto en estos momentos es tratar de aplicar aquello que he ido aprendiendo, sobre todo en cuanto a formas de dirigirme a las personas, a las autoridades, en otros lugares, que creo que puede ser útil, pero al mismo tiempo muy dispuesto a escuchar. Yo, como le dije al ministro de Asuntos Exteriores Arreaza cuando llegué, yo vengo aquí a representar a España y por lo tanto a todos los españoles. Y cuando digo todos los españoles, quiero decir que soy muy consciente de que la palabra Venezuela en España tiene muchas implicaciones. Y por eso pretendo representar en cierta medida y en la medida de lo posible al gobierno, pero también lo que piensan muchas otras fuerzas políticas españolas. Y al mismo tiempo vengo a representar a España ante Venezuela y por lo tanto ante todos los venezolanos, que también hay muchos venezolanos que tienen opiniones muy diferentes, el gobierno, la oposición. Vengo a escucharlos, vengo a tratar de aportar mi granito de arena y a aprender. Y a medida que vaya aprendiendo, pues a lo mejor puede que dé algún consejo, pero siempre lo daré desde el respeto, desde la conciencia de que soy un extranjero, y siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno opina de un país extranjero, sea diplomático, sea lo que sea. No es lo mismo que un venezolano critique a Venezuela a que lo haga un extranjero. Y eso es algo que se aprende con el tiempo, hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, lo cual no quiere decir no tener firmeza cuando haya que decir las cosas que puedan no gustar. Pero hay que decirlo con educación y con tranquilidad. Oye, por curiosidad, ¿cuál es la metodología cuando se recién llega a un país a cumplir misión diplomática, conocerlo más, entrar en contacto con distintos sectores? En el caso personal de Juan Fernández Trigo, ¿qué nos puede decir sobre la tarea que le toca acometer desde el punto de vista operativo ahora? Bueno, yo siempre he seguido, aparte de lo que acabo de comentar, ¿no? Aparte de que hay que tratar a los interlocutores clave, yo creo que siempre, cuando uno llega a un puesto, es muy importante meterse un poco en la historia de ese país, ¿no? En la historia cercana y en la historia lejana.
Yo creo que la historia es un instrumento importante para comprender las naciones y las sociedades. Si yo entro en una sala y meto la pata, vamos a suponer, por ejemplo, que cometiera un error garrafal, que no supiera lo que había hecho Bolívar, pues evidentemente es una descalificación absoluta. La gente ya te mira como un inútil. Por eso me parece importante el meterte en la historia de ese país, aprender de los libros de historia. Tampoco se trata de convertirte en un erudito, pero sí que es importante conocer las coordenadas por las que ha pasado un país. 50, 100 años atrás, aunque no sean de utilidad absoluta e inmediata, pero es importante saber aquí qué pasó, por qué las cosas son así, cómo han llegado las personas a pensar de esta manera. Y eso te explica muchas veces las cosas. Y luego ya viene lo inmediato, evidentemente. Lo inmediato es documentarte, dejarte aconsejar por los consejeros que tienes en la embajada, hablar mucho con la sociedad, con distintas personas. Yo desde que he llegado he tratado de hablar con unos y con otros y creo que voy formándome una idea de lo que puede ser aquí mi trabajo. Y este es un país que tiene un problema, que tiene un conflicto y que tenemos que entre todos ayudar a resolverlo. Bueno, Juan Fernández Trigo, le voy a decir con todo respeto, esta conversación ha superado mis expectativas. Qué interesante ha resultado. Yo hago entrevistas todos los días y me parece de un gran valor lo que usted ha compartido hoy. Le agradezco esa disposición a comprometerse en favor de las mejores relaciones posibles entre España y Venezuela. Estamos para sumar. Bienvenido a Venezuela, bienvenido a Unión Radio, a este programa. Muchas gracias. Y espero que vengan muchas otras conversaciones. Éxito en Muchas gracias. en su gestión. Me he sentido muy, muy bien recibido y agradezco la conversación, poder haberme explicado, presentado ante la sociedad y especialmente a usted. Muchísimas gracias. Hasta pronto, éxitos. Hasta pronto. Bueno, con Juan Fernández Trigo, nuevo embajador, nuevo jefe de negocios de España en Venezuela, nos despedimos. Amigos, hasta mañana.